Ante la situación actual de pandemia por COVID-19, se hace necesario plantear normas de higiene y distanciamiento para evitar contagios. Estas normas son, por tanto, de obligado cumplimiento. Estas normas COVID son: uso obligatorio de mascarilla homologada, la recomendada por el Ministerio de Sanidad. Al incumplir esta norma, se sanciona al alumno o alumna con 3 días de expulsión del centro. Lavado de manos frecuente con gel hidroalcohólico o agua y jabón, sobre todo al entrar en el centro o en alguna de sus dependencias. El dispensador de gel hidroalcohólico se encuentra en la entrada de cada edificio y de cada aula. Distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Hay que mantener este distanciamiento entre pupitres y entre personas, teniendo especial cuidado en las entradas y salidas del aula de referencia y del centro en general, haciendo una fila de a uno y respetando el distanciamiento social. Utilización únicamente del material propio. Evitar prestar objetos como bolígrafos, gomas, reglas, etc. Y evitar también que el alumnado toque el pupitre, la ropa, la tablet, la libreta, etc. de otros alumnos o alumnas y o del profesorado. Si un alumno necesita beber agua en el aula, se lo pedirá al profesor o profesora y cuando éste autorice, el alumno o alumna saldrá fuera del aula para quitarse la mascarilla y beber, evitando desplazarse. Si un alumno o alumna necesita sonarse, se lo pedirá al profesor o profesora y cuando éste autorice, el alumno o alumna saldrá al pasillo. Se pondrá enfrente de la papelera blanca con tapa de su planta. Se sonará, se colocará bien la mascarilla y desechará enseguida el pañuelo accionando la tapa de la papelera con el pie y asegurándose que tras tirar el pañuelo, la papelera queda bien cerrada. Permanecer en el aula en su pupitre antes de salir. Antes de abandonar el aula para ir al recreo, para ir al patio en la hora de educación física o para abandonar el centro a las 2 de la tarde, el alumnado debe permanecer en su sitio, sentado, hasta que el profesor o profesora que esté con ellos autorice que salgan de forma ordenada, en fila de a uno, manteniendo la distancia de seguridad y llevando sus pertenencias consigo. En una hora de guardia en el aula, el profesor o profesora de guardia que tiene asignado un grupo debe permanecer con ese grupo. Nunca dejará al alumnado solo. El profesor o profesora supervisará también que el alumnado realice las actividades del plan de sustituciones cortas que estarán colgadas en EVA-GD. El alumnado no puede usar el spray desinfectante de aula. Es el profesorado el que administra. Solo se limpian los puestos, mesas y sillas si han sido usados por otro alumno o alumna antes de que el personal de limpieza los haya higienizado. Se hace necesario que la comunidad educativa siga también los siguientes pasos. Velar porque el alumnado permanezca en el pupitre durante los cambios de hora, o dicho de otro modo, evitar que se levanten y deambulen por el aula o salgan al pasillo. Para ello es fundamental que el profesorado sea puntual al incorporarse al aula en la medida de lo posible. Durante los recreos, asegurarse de que el alumnado come y bebe cuando se está inmóvil, sentado o de pie, teniendo en cuenta el distanciamiento social. Deben evitar comer y o beber mientras se desplazan, ya que están sin mascarilla. Asegurarse también de que el alumnado no habla mientras come, ya que se generan gotas de saliva y aerosoles. Ir al baño de planta cuando sea necesario y en periodos de clase pidiendo permiso al profesor o profesora, nunca en los cambios de clase, y respetando el aforo de una persona. Para ello hay que evitar dejar al alumnado ir al baño cuando se acerca el cambio de hora. Y por último, otros que se planteen durante el curso y que generen la necesidad de ser regulados. El incumplimiento de estas medidas supondrá apercibimientos e incluso días de expulsión si las incidencias son reiteradas.